¿Qué tal? Pase bien. En el video correspondiente al mes de noviembre vamos a retomar la temática de la dinámica del mártir. Ya habíamos visto un video previo, este es una nueva serie de videos en la cual retomo pues una reflexión sobre un trabajo que realicé hace unos años, una investigación en la cual intentaba retomar aspectos del martirio cristiano para analizar cómo estos fueron generando cierto tipo de discursos. En el caso de cuando inicié esa investigación, pues se enfocaba a varios de los discursos que se hacían en torno a la desaparición de los 43, que se hacía también de Ayotzinapa, que se hacía también en torno a qué tipo de historias había, cómo a través de la victimización se pierde, por ejemplo, la personalidad, ¿no? Y entonces, pues en aquel tiempo era como algunos esbozos, ¿no?, al respecto de esto, y pues ya saben que parte de la cuestión de este canal es el tomar herramientas del pasado para poder hablar de las cuestiones que tenemos en el presente. Entonces, en este caso, pues en el primer video que ya estuvimos viendo algunas serie de introducciones al respecto de todo este tipo de cuestiones, de hacia dónde iba justamente enfocado, ¿no?, desde un aspecto Foucaultiano esta cuestión de la dinámica del mártir. Pues al menos en este video nos enfocaremos un poco más en el aspecto histórico, ¿no?, en, vamos a decirlo así, los inicios del martirio cristiano. Ajá. Para poder ir aclarando pues el panorama de hacia dónde irá esta reflexión, qué es lo que iremos tomando al respecto, ¿no? Lo primero pues nos iríamos a las acepciones de la misma RAE, ¿no?, en donde nos dice que martirio hace referencia a muerte o tormentos padecidos por causa de alguna religión o ideales, ¿no? Entonces, ¿por qué enfocarnos específicamente en el sentido cristiano? Porque pues dentro de nuestra cultura y dentro del aspecto de este canal, pues es lo que más va permeando, al menos occidentalmente, toda esta cuestión, ¿no? Y una sociedad que partió justamente de ese cristianismo, una sociedad con valores cristianos sin cristianismo, que es lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, pues además del significado que nos da la RAE, entraríamos también con la cuestión de dónde proviene esta palabra. Proviene de martyrium, ¿no?, es latín, y en martyrium refiere al testimonio, ¿no? Y testimonio, para que vayamos aclarando también la referencia contextualizada, pues proviene de presentar una idea, afirmándola con la propia vida, afirmándola desde lo mismo que la persona latina obviamente se considera, ¿no? En su tiempo el testigo era aquel que tomaba sus genitales, ¿no?, y juraba frente a la ley, ¿no?, sobre la ley, que ponía su valía y su hombría justamente sobre aquello que estaba defendiendo, sobre esa idea que estaba diciendo, ¿no? Entonces ya tenemos el enlace del testigo, ¿no?, que es aquel que presenta con su propia vida, que está afirmando una verdad o está defendiendo algo, y de ahí el enlace hacia martyrium, ¿no?, que es la persona que presenta justamente ese testimonio, ¿no?, la persona que encarna con su vida, ¿no? Y vamos a ir analizando entonces cómo ese encarnar con la vida se va transformando en una base que va a redefinir también la cuestión del bautismo, ¿no?, y de la vocación cristiana desde un reflejo, ¿no?, de Cristo justamente padeciendo. Entonces, pues es a final de cuentas también revisar la historia, ¿no? Como ya dije, vivimos en una sociedad cristiana sin Cristo, ¿no? Entendiéndola de la siguiente manera: muchos de los valores que tenemos, de los términos que incluso manejamos sin saber su acepción o qué es lo que significan, como el libre albedrío, por ejemplo, están impregnados justamente de un cristianismo, ¿no? En este caso el cristianismo medieval y español que devino en nuestra sociedad y pues que prevalece en el ambiente mexicano actual. Una vez con esto, pues podemos entender que actualmente mártir nos evoca
desde esa tradición justamente al santo enaltecido, ¿no? Por la defensa de su fe hasta el último momento. De hecho, pues ya lo hemos visto en otros videos, tenemos el caso de San Felipe de Jesús como protomártir mexicano, ¿no? Y cómo esto fue configurando también a la sociedad al punto de que el día del padecimiento de San Felipe, una vez que la sociedad va evolucionando, es adaptado o es desplazado por el día, por ejemplo, de la Constitución, ¿no? Para quitar eso, a pesar de que permanecía dentro de la definición de los mismos criollos, ¿no? Y que también, pues, de la definición del mexicano en aquel tiempo. Estamos hablando ya del siglo XVI, XVII, siglo XVIII. Entonces, el martirio cristiano también pasa por diversos momentos a la hora de elevar las acciones de un sujeto que ya no se halla presente, ¿no? Ya no está en el altar de sacrificio, ya no se halla presente al momento, ¿no? Pero se le recuerda a través de su sacrificio, y ese sacrificio y esa historia que se cuenta va a ir narrando cierto tipo de valores. De hecho, eso es lo que va a configurar lo que conocemos como las actas de los mártires, ¿no? Que es lo que justamente va a ir constituyendo qué valores se van a recordar, qué valores van a estar presentes y qué valores definen justamente a la comunidad, ¿no? Entonces, obviamente, pues la figura del mártir tiene que romper con lo cotidiano, tiene que romper con todo lo que ya está establecido para mostrar una serie de hechos, ¿no? Como milagros, como la supervivencia. Buscan enaltecer la voluntad humana, ¿no? Y además la participación o interpretación de lo divino justamente en esta voluntad humana, ganando entonces la corona del martirio, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, ya aquí ciertas menciones al respecto de que los mártires, ¿no? Que vamos a ver ahorita, de la carta de los mártires de Lyon y de Viena, ¿no? Hablando de Francia, no Austria, pues justamente ellos no querían que se les llamara mártires, ¿no? Dicen, no, el mártir por excelencia es Cristo, nosotros no merecemos llevar ese título, ¿no? Ese nombre, ¿no? Y por una parte es también una extensión de la libertad y de la plenitud, ¿no? A través justamente de la muerte, ¿no? Dado que el candidato a mártir, pues, va eliminando todos los errores de su vida para definir entonces la historia de qué es aquello que le concedió la gracia de la corona del martirio. Los pecados, los errores, todos esos momentos pasan a un segundo término una vez que la vocación cristiana se enaltece a través justamente del sacrificio, de los hechos insólitos, ¿no? Por los que pasa, como no tener dolor alguno, estarse librando de la enfermedad, o estar cantando himnos a pesar de ser quemado, ¿no? Entonces el sujeto se eleva, ¿no? Está participando ya prácticamente de la trascendencia a través de la inmanencia de lo que se ve, ¿no? Pero entonces vamos a analizar qué tipo de valores son los que fueron configurando esta cuestión, ¿no? Entonces, la carta de los mártires de León y de Viena es un documento que se atribuye a San Irineo de León, ¿no? También mártir. Ajá. No hay una constancia específica, a pesar de que pues en la época en todos los tribunales había redactores, ¿no? Pero no tenemos realmente una manera histórica actual de constatar que ese documento, que pertenece, según se entiende, al año 177, que es cuando ocurren estos hechos, realmente no tenemos una fuente para datarla como tal. Se encuentra recolectada mucho más tarde, ¿no? Por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, y la atribuye a Irineo justamente para dar esta cuestión de continuación discipular y de base dentro de lo que se desarrolla en esta historia, ¿no? Ya habíamos visto también en videos pasados, ya habíamos visto en el video pasado cómo se atribuye incluso que de estos mártires no quedan restos, ¿no? Que la gente se vuelve una fiera, los quema, los destruye y los avienta al río, ¿no? De tal manera que no puedan incluso resucitar, ¿no? Es una burla, digamos, de la resurrección. Si lo vamos revisando, pues obviamente es una constitución de estas historias de las actas de los mártires, ¿no? De qué valores es aquellos que se querían poner en boga, ¿no? Y que se querían rescatar. Y es lo que va a ir constituyendo este género específicamente literario, ¿no? Esta perla literaria de la literatura cristiana de finales
del siglo segundo, ¿no? Y yendo hacia el siglo tercero. Entonces, para esto, pues tenemos que entrar en qué hay detrás de esta cuestión. Situándonos justamente en la época, pues tenemos que hablar también de otra cuestión que es bastante relevante. ¿Qué es lo que sucede en ese momento con el Imperio Romano? Y que vayamos viendo cómo esto va a ir evolucionando a prácticamente la decadencia de este imperio, ¿no? Y a lo que será tema también posteriormente de otros videos. Primero, prácticamente en el momento en el que está fechada esta historia, nos encontramos con el emperador Marco Aurelio, el emperador filósofo, y es un momento en el que el Imperio Romano está en su más grande extensión, ¿no? Es cuando tiene mayor territorio. Marco Aurelio era un excelente militar, ¿no? Luchó en múltiples frentes, estuvo combatiendo constantemente contra el Imperio Parto, ¿no? En el este, y contra las tribus germánicas del Danubio, logrando pues prácticamente aventarlas más allá del río. Era un líder militar, va considerado como un líder militar excelente, competente, defendiendo las fronteras del imperio. Obviamente para defender las fronteras pues se necesita oro, se necesitan recursos para poder mantener todo esto, y ese es el momento pleno del apogeo, digamos, del Imperio Romano. En un aspecto político y social, pues impulsó varias reformas legales. Él era estoico, ¿no? Entonces lo que intenta es reflejar ese humanismo estoico, como dijéramos actualmente, ¿no? En el favor de los esclavos, de las viudas, de los menores, ¿no? De la protección de estos, y obviamente del llevar ese tipo de filosofía práctica a la mayor gente posible, ¿no? También se le considera como que a través de esto y de pues estas ideas filosóficas que él tenía, implementa políticas para proteger a los más necesitados, ¿no? Crea un sistema que realmente sea más equitativo y más justo, ¿no? Incluso decreta la concesión de la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio, ¿no? A todos los libertos. Entonces esto ya los coloca también dentro como sujetos, ¿no? Que tienen cierto tipo de derechos. Porque, por ejemplo, si nos regresamos a las escrituras bastante tiempo atrás, de hecho con San Pablo, Pablo de Tarso era considerado como un ciudadano romano, y entonces en el momento en el que se le ejecuta, no lo pueden ejecutar como los demás, ¿no? De hecho, por eso se salva de la crucifixión, porque la crucifixión era un castigo que era específicamente para, primero, gente que no eran ciudadanos romanos, ¿no? Y sujetos, además, que alteraban el orden público, ¿no? Entonces, Pablo muere de una manera humanitaria, vamos a decirlo así, en el sentido de que a él se le corta la cabeza para que tenga una muerte más rápida, para que no sufra, ¿no? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, Marco Aurelio, regresando hacia el tema, haya conseguido la ciudadanía a todos los habitantes libres, pues hace que se desintegre más dentro de este aspecto humanitario, ¿no? Sus principios, ¿no? Dentro del estoicismo pues era la virtud, ¿no? La razón y el deber, y esto se reflejaba pues desde una ética, una estética y una lógica, ¿no? Entonces es un orden del pensamiento, es un orden digamos de la ley, pero la ley llevada desde el que uno mismo sabe qué es lo que deja pasar, ¿no? Lo que puede cambiar y lo que no puede cambiar. Ahora bien, pues su libro más famoso son las meditaciones, ¿no? Y a partir de aquí pues es de donde parte a todo lo que él realiza y ejecuta dentro del mismo imperio, ¿no? También dentro de la cuestión que, a pesar de que todo hasta ahorita parece hermoso y perfecto, es el que se le considera como el que finaliza la Pax Romana, ¿no? ¿Qué es la Pax Romana? Pues es un concepto que se utilizaba previamente, una vez que dentro del Imperio Romano, ¿no? A través de las conquistas, ya que ellos lo que hacían era llegar a un lugar, ¿no? Conquistar y hacer que los dioses de ese lugar o la religión de ese lugar se integrara al Imperio Romano, al panteón, ¿no? Que es toda la serie de dioses del mismo Imperio Romano. Entonces, a través de esta cuestión, pues se permitía cierto tipo de paz, ¿no? Es como de llegamos a tu tierra, eres parte del imperio, te vamos a cobrar impuestos, pero puedes conservar tu religión, puedes conservar tus tradiciones, y no hay ningún inconveniente, ¿no? Aparentemente. Hasta ahí, ¿no? Entonces, después de todos estos puntos que vemos ya con Marco Aurelio,
queda la cuestión, y es lo que de hecho muchos historiadores cuestionan al respecto, de qué tanto se confrontó o no con el cristianismo, ¿no? Y es justamente donde entramos con la reflexión de estas cuestiones, debido a lo siguiente. No hay un escrito de la época que confirme que Marco Aurelio permitió que se ejecutaran todo esto que pasa con los mártires de León y de Viena. Hay algunos testimonios posteriores que son los que van a ir defendiendo ya sea el mismo emperador o a las comunidades cristianas de la época, pero sí hay cosas que podemos rescatar, no directamente de Marco Aurelio, pero sí de la gente, qué es lo que pasa, ¿no? Y es lo que ya habíamos visto como fragmentos a través del texto de Fernando Antonio Figueiredo, ¿no? Que vimos en el libro pasado, ¿no? Y es que los cristianos empiezan a ser señalizados, empiezan a ser apartados y empiezan a ser segregados de la vida común dentro de la polis, dentro de la ciudad. Este primer momento de segregarlos es lo que los va separando prácticamente de la vida, ¿no? Es lo que ya va creándose un discurso sobre todo lo que se les inventa por tener esta acusación, ¿no? Y entonces entraríamos dentro de la defensa de las actas de los mártires, pero antes de esa cuestión es tener presente también lo que pasa en el imperio, ¿no? Y hablar justamente de estas grietas que se van generando. Ciertamente es la parte más plena del imperio romano, por llamarlo de esta forma, pero es donde comienzan de hecho las fisuras para que el imperio se vaya desgastando y se vaya prácticamente deshaciendo, ¿no? A pesar de que todo parecía perfecto, como ya mencionamos ahorita, son estos conflictos y los cristianismos de la época están pues en boga de hacer que las comunidades y que los mismos cristianos vayan siendo segregados, ¿no? Cosa que ya no pasa, por ejemplo, en el siglo I, ¿no? En el siglo I están las comunidades y la gente aparta directamente de las comunidades, ¿no? Por lo que nos cuentan en esta carta, para este momento ya no es así. Para este momento ya participaban de la vida pública, de los baños, del estar en el ágora, ¿no? Y es entonces cuando personalmente, digámoslo así, ya no solo a nivel comunitario, se les va separando y se les va segregando. Entonces, esto no es tampoco de gratis, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Esto acontece debido a que los cristianismos y el cristianismo, digamos, tradicional que se va llevando dentro de todo este aspecto, va siendo segregado porque de suyo es una religión que fue surgiendo en contra del imperio romano. No era compatible con el imperio romano, ¿no? Surge así como una secta del judaísmo, y que de hecho eran los conflictos con el judaísmo, porque ellos consideraban únicamente a Yahweh, ¿no? A Dios como el Dios principal, y entonces no podía haber otros dioses, ¿no? Yahweh es celoso incluso de los demás dioses, ¿no? Entonces con el cristianismo sucede lo mismo, ¿no? O sea, ya lo dijimos aquí, la Pax Romana lo que permitía la inclusión de, pero si tu religión solo te permite un solo Dios, entonces pues ya no puede entrar dentro de la misma Pax Romana, y es lo que va sucediendo, ¿no? Por eso se les va acusando de incestuosos, de adorar a un Dios con cabeza de burro, ¿no? Para hacer burla, en fin, de todo lo demás que veremos también a continuación. Y esto es lo que va a ir haciendo que se les vaya segregando dentro de la misma vida comunitaria dentro del imperio romano, ¿no? ¿Y por qué la importancia de que digo de que aquí empiezan las fisuras imperiales? Porque pues hay autores que de hecho consideran, ¿no?, que el cristianismo, la ascensión del cristianismo es lo que permitió que el imperio se partiera y desapareciera. Hay otros que no lo consideran del todo, pero para el canal lo que considero interesante de ese punto es que una vez que el imperio romano se va deshaciendo, pasa mucho tiempo después y de hecho lo veremos en algún video con San Agustín, se va permitiendo la ruptura de ver las cosas desde una vida comunitaria, ¿no? Desde que todos se piensen en común como parte de una comunidad, a que se empiece a pensar la individualidad. Actualmente pensamos la individualidad
lo tenemos tan inserta que la vemos como ya prácticamente hecha y es lo que yo pienso y lo que yo digo y lo que yo creo, ¿no? Pero eso no se consideraba antiguamente. De hecho, en la edad antigua era necesaria esta cuestión de la comunidad, ¿no? Y es lo que permite, de hecho, que el cristianismo en su momento también crezca, que se ven las comunidades como lugares pequeños o de cierta gente, ¿no? De cierta cantidad de gente que se considera su forma de vida como aquello que los lleva y los distingue también de los demás. Pero bueno, antes de las fuentes pasaríamos a la cuestión de la relevancia, ¿no? ¿Por qué sería relevante volver a analizar esto, ¿no? ¿Por qué sería relevante pensar, por ejemplo, en los mártires de Lyon? No hay que decir que antes no haya habido mártires. De hecho, dentro de la escritura, pues Cristo es el mártir por excelencia, pero el protomártir, la figura del primer mártir en defensa, es la figura de Esteban en Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, desde esta cuestión, en la escritura se ven solamente como una persona que padece por. Se está viendo el aspecto de que su vida va a terminar de hecho de esa cuestión, ¿no? Prácticamente es, además de acercarnos a ver cómo va surgiendo esto, cómo se va moldeando ese ideal de martirio desde la misma comunidad, ¿no? Cómo cambia las mismas comunidades a partir de ahí. Es también cuestionado actualmente, ¿no? Digo, han surgido y siguen surgiendo un montón de teologías, de modas espirituales dentro del mismo cristianismo, ¿no? De unciones, ¿no? Que le llaman incluso, ¿no? Ya sea dentro del mundo católico, dentro del mundo protestante o el evangélico, ¿no? También la ignorancia escritural, la ignorancia de la misma historia, ¿no? Hace que nuestro aspecto occidental, nuestra historia occidental, justamente, y las mismas comunidades que tenemos actualmente, se nos olvide, ¿no? Justamente estos orígenes y la vocación, entonces, de la misma vida, ¿no? Del mismo ser cristiano. Ajá. O incluso hasta dónde podría llegar. Podemos decir que vivimos en una teología de la prosperidad, ¿no? En fábulas de una super fe, yo creo todo bonito y perfecto, ¿no? En que una unción me va a salvar, me va a dar algo distinto, ¿no? Y la vida, ¿no? Que el compromiso con la vida comunitaria queda alejado, ¿no? Hablando justamente también de esta cuestión de la dinámica del mártir, ¿no? Una vez que un número de víctimas, ¿no? La víctima pierde su historia, ¿no? Estoy hablando en la actualidad, ¿no? Al considerar a alguien como víctima, nos olvidamos de quién es, nos olvidamos de qué persona fue, nos olvidamos de qué valores tenía. Simplemente pasa a conformar un número más y ese número, pues, se queda por allá. No podemos intimar ese número, no podemos tener cercanía con eso, ¿no? Se pierde la historia, ¿no? Por ejemplo, hace 4 años, ¿no? Incluso el año pasado, pues hemos tenido que al menos 160,000 personas a nivel mundial han muerto asesinadas por llevar el nombre de cristianos, ¿no? La misma vida, ¿no? Decimos, no, pues cumplo con lo que debo de cumplir y eso pasa por allá en el tercer mundo, nosotros pertenecemos al tercer mundo, ¿no? Y nos olvidamos entonces de todo esto que pasa. Entonces vamos a dar lectura a la carta. En un primer momento, pues vamos a tratar de leerla de corrido, es bastante extensa. Ajá. Y quizás en un siguiente video, pues profundizaremos ya parte por parte, ¿no? En lo que nos va diciendo, debido a la extensión justamente de esta carta. Carta de las iglesias de Viena y Lyon sobre el martirio de Potino, obispo y otros muchos fieles. Los siervos de Cristo que habitan en Viena y Lyon en las Galias, ¿no? Lo que ahorita sería Francia, a sus hermanos de Asia y Frigia, ¿no? que es donde en ese momento se encontraba en apogeo la iglesia, que participan de nuestra fe y nuestra esperanza en la redención, paz, gracia y gloria por el Padre y nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vemos esta configuración muy al estilo de las cartas paulinas. Nadie podía explicar ni nosotros describir la grandeza de las tribulaciones que los bienaventurados mártires han padecido, ni la rabia y furor de los gentiles contra los santos. Nuestro adversario reunió todas sus fuerzas contra nosotros, y en sus designios de perdernos ha ido con cautela, haciéndonos sentir al principio algunas señales de odio. No dejó piedra por mover, sugiriendo a sus satélites toda clase de medios contra los siervos del Señor,
Llegó a tal extremo que ni en las casas, ni en los baños, ni aun en el foro se toleraba nuestra presencia. En ningún lugar nos podíamos presentar, ¿no? Entonces empieza justamente con la salutación y después con la denuncia directa, ¿no?, ante las demás comunidades de que ya individualmente no se les permite participar de la vida común. La gracia de Dios nos asistió contra el demonio. Ella fortaleció a los más débiles y les hizo fuertes como columnas, que resistieron a todos los empujes del enemigo. Estos, sorprendidos de improviso, soportaron toda clase de ultrajes y tormentos que a otros hubieran parecido demasiado largos y dolorosos. Pero a ellos les parecían ligeros y suaves. Tal era su deseo de unirse con Cristo. Nos mostraron con su ejemplo que no hay comparación entre los dolores de esta vida y que la gloria de la otra que hemos de poseer. En primer lugar, hubieron de sufrir todos los insultos y vejaciones que el pueblo en masa les prodigó: gritos, golpes, detenciones, confiscaciones de bienes, lapidaciones y por fin la cárcel. En suma, cuanto un pueblo furioso suele prodigar a sus víctimas. Todo fue soportado con admirable constancia. Los que habían sido arrestados fueron conducidos al foro por el tribuno y los dumbios de la ciudad e interrogados ante el pueblo. Todos confesaron su fe y fueron encarcelados hasta el regreso del legado imperial. Entonces vemos que se les va segregando, ¿no? Una vez ya segregados, se les empieza a insultar, los empiezan a golpear, ¿no?, quitar bienes, vamos, es totalmente una situación de desplazamiento, ¿no? Podríamos decir actualmente bajo ese término de estigmatización, ¿no? Se les coloca, se les señala y se les aparta, ¿no?, hasta el punto de que son llevados afuera, son llevados al tribunal, ¿no?, y son interrogados, ¿no?, y que dicen sí, somos cristianos, les encarcela. A su vuelta fueron llevados a su presencia y como tratase con extrema dureza a los nuestros, venció Epágato, uno de nuestros hermanos que asistía al interrogatorio, tan encendido en el amor de Dios como en el prójimo, y que desde muy joven había merecido los elogios que el anciano, como Zacarías, por su vida austera y perfecta, caminando con firmeza por las vías del Señor. Impaciente de hacerse de algún modo útil, no pudo sufrir tan manifiesta iniquidad, y lleno del celo de Dios, pidió para sí la defensa de los acusados, comprometiéndose a probar que no merecían la acusación de ateísmo e impiedad. Los que rodeaban el tribunal exclamaron a voces contra él. El legado rehusó su demanda, por más justificada que fuera, y preguntó simplemente si era cristiano. Sí, respondió él con voz clara y resuelta, y fue agregado al número de los mártires. Vean allá el abogado de los cristianos, dijo el presidente con ironía. Pero Besio tenía dentro de sí al abogado por excelencia, al Espíritu Santo, en mayor abundancia aún que Zacarías, puesto que le inspiró a entregarse a sí mismo en defensa de sus hermanos. Fue y es genuino discípulo de Cristo y sigue al Cordero por doquiera que va. Entonces, un hermano se pone en la defensa, ¿no? Vemos que la acusación que se les da es de impiedad y ateísmo. Y pues si la vemos bajo lo que ya hemos dicho aquí, pues realmente las comunidades cristianas cumplían con eso, ¿no? Primero cumplían con ateísmo porque no estaban aceptando como sumo dios al emperador y a todos los demás dioses, al panteón romano, ¿no?, en un primer momento, y de impiedad porque entonces no están cumpliendo tampoco con las tradiciones pías que el imperio pide, ¿no? Entonces prácticamente pues están siendo condenados por ello, ¿no? Le hacen burla. Y me encanta esa última parte que si la vemos tiene bastante consonancia, por ejemplo con los escritos de San Juan, ¿no?, y con el libro de Revelación, ¿no?, donde nos dice que este defensor tenía como abogado al Espíritu Santo y que fue y es genuino discípulo de Cristo y sigue al Cordero por donde quiera que va, ¿no? El fin del Cordero es al final la figura del Cordero, ¿no? Si la vemos en Apocalipsis justamente es ese, ¿no? El Cordero que ha sido inmolado, ¿no? El Cordero que aparece con el cuello cortado, y bajo la sangre del cual se blanquean las túnicas de los mártires, ¿no? O sea, es una cita netamente metida y que ya ha ido forjando la iglesia, ¿no?, previamente. Recordemos, no son los primeros mártires, pero sí los primeros que se van en comunidad y que son señalados de esta forma. Desde aquel momento, también los demás confesores comenzaron a distinguirse.
Los primeros mártires confesaron su fe con todo denuedo y alegría de ánimo. Entonces también se conocieron los que no estaban tan fuertes y preparados para tan furioso ataque. De estos, 10 apostaron, es decir, 10 dijeron: nosotros no somos cristianos, ¿no? O sea, se apartaron. Lo que nos produjo gran pena y fue causa de abundantes lágrimas, porque con su conducta atemorizaron a otros muchos que quedaron libres, los cuales, a costa de innumerables peligros, asistieron a los que habían confesado su fe. Entonces, en un primer momento, pues nos dice que están con la comunidad, pero se arrepienten, ¿no? Se van, ven que varios quedan libres y pues varios, al final de cuentas, conservan la vida a través de la apostasía, ¿no? Y eso genera una ruptura y un pensamiento de tal vez una comunidad cristiana, ¿no? de Lyon, la de Viena, así como de pues qué es lo que va a pasar aquí, ¿no? Porque todos ellos están se están alejando, ¿no? Que es lo que dice: cada día nuevos arrestos venían a llenar los vacíos dejados por las defecciones, ¿no? Por aquellos que faltaban a ello. Y muy pronto los más declarados de los miembros de las dos iglesias, sus fundadores, estuvieron encarcelados. Entonces esto llegó hasta que se llevaron a los obispos también, ¿no? También lo fueron algunos siervos nuestros, aunque eran gentiles, porque la orden de arresto del procónsul nos englobaba a todos, ¿no? Entonces, pues de la gente que tenía, por ejemplo, también esclavos, ¿no? Aunque ellos no participaban de ello al ser considerados como parte de la familia cristiana, se los llevan, ¿no? Y esto entra también dentro de la misma sociedad romana, ¿no? La sociedad romana, la familia romana, consideraba pues al padre, la madre, los hijos, ¿no? Pero también a los esclavos, porque los esclavos al final de cuentas eran también los pedagogos, eran aquellos que educaban a los niños, ¿no? Que llevaban su educación, ¿no? Los esclavos servían no solamente para cargar o para llevar, sino que eran también los encargados de enseñar. Estos desgraciados, ellos, los esclavos, los siervos, incitados por el demonio, aterrorizados por los tormentos que veían padecer a los fieles y movidos por ello por los soldados, declararon que infanticidios, banquetes de carne humana, incestos y otros crímenes que no se pueden nombrar ni aún imaginar, ni es posible que jamás hombre alguno haya cometido, eran cometidos por nosotros los cristianos. Entonces en su defensa decían: no, nosotros sí vimos esto y pues nosotros damos testimonio de que matan niños, ¿no? De que comen carne humana, ajá. Dice el texto: estas calumnias esparcidas entre el vulgo conmovieron de tal manera los ánimos contra nosotros, que aun aquellos que hasta entonces, por razones de parentesco, se habían mostrado moderados, se enardecieron contra nosotros. Entonces se cumplió lo que dijo el Señor. Abrosita: llega un día en el que aquellos que les quiten la vida crean hacer una obra agradable a Dios, ¿no? Fin de cita. Entonces vemos que también se va justificando a través de la escritura esta cuestión del martirio, ¿no? Va moldando justamente el relato. Ajá. Desde aquellos días los mártires santísimos sufrieron tales torturas que ni explicarse pueden, con las cuales Satán pretendía hacerles confesarse reos de los crímenes que se les acusaba. Se cebó de un modo particular el furor del pueblo, del presidente y de los soldados sobre el diácono de Viena, Santos sobre Maturo, neófito, un recién agregado a la comunidad, pero a pesar de ello, valiente atleta de Cristo, ¿no? Sobre Átalo, originario de Pérgamo, apoyo y columna de nuestra iglesia, sobre Blandina, ¿no? Que va a ser la figura, digamos, máxima junto con Potino, ¿no? El obispo, dentro de este relato, ¿no? En la cual demostró Cristo que lo que a ojos de los hombres es vil, ignominioso y despreciable, es para Dios de gran estima, en razón del amor demostrado a Él y de la fortaleza en confesarle. Porque Dios aprecia las cosas como en sí son, no las apariencias. Todos temían, no las apariencias, ¿no? Y hasta aquí, 2 puntos a rescatar, ¿no? Es decir, esta figura del atleta de Cristo, ¿no? Actualmente pensamos en el atleta como, por ejemplo, alguien que corre, ¿no? Un corredor o demás, pero desde ese sentido, el atleta, que también lo vemos como figura en San Pablo, es aquel que se prepara, ¿no? Es aquel que prepara su cuerpo para hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, considerar a Maturo, ¿no? como atleta es considerarlo como aquel que se estuvo preparando para llegar a este punto. Eso en un primer momento. Y en un segundo momento esto que esta parte, ¿no? Con Blandina, donde dice porque Dios aprecia las cosas como en sí son y no las apariencias, ¿no? Igual regresando
a los textos paulinos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una frase de 1 Corintios, ¿no? Que nos dice, porque la representación de este mundo, ¿no? Es tal y como la vemos, ¿no? Y entonces se compara, por ejemplo, con ese texto, ¿no? Pablo, en ese texto de Corintios, nos está diciendo, porque todo lo que vemos de este mundo, ¿no? Porque todo lo que está pasando es lo que es y está sucediendo, no es lo que acontece. Entonces vamos ya pensando en un sentido filosófico, vamos transformando esa representación, ¿no? Es algo que se va moldeando, que es lo que vemos, pero que se va transformando a final de cuentas, ¿no? Y en este caso desde Blandina, ¿no? Como un ejemplo, dice, Dios es lo que va a mirar, ¿no? Dios lo que mira vamos a tomarlo de ese término paulino, esa representación, ¿no? Que es en sí, ¿no? Que es lo que somos, que es lo que formamos como comunidad, y no aquello que se quiere aparentar, ¿no? Entonces, vemos que otra vez que se va moldeando justamente en esta acta de los mártires, eso, ¿no? ¿Qué es en sí? Pues el valor bautismal del cristiano, que se reafirma a través de este bautismo de sangre, ¿no? Que se baña en la sangre del Cordero. Ajá. Y esto es lo que le permite mostrarse en sí, ¿no? En el momento que tiene que hacer, lo hace al punto de llegar hasta lo que vamos a ver con Blandina, ¿no? Y no de apariencias, no de decir y después alejarse. Es aquí que los verdugos que se relevaban unos a otros desde la mañana hasta la noche, después de aplicar todas las tormentas, tuvieron que desistir, en el caso de Blandina, rendidos de fatiga. Agotados todos sus recursos, se confesaban vencidos, admirándose de que aún quedase con vida después de tener todo el cuerpo desgarrado, ¿no? Y deshecho por los tormentos, llegando a confesar que una sola de las torturas hubiera bastado para causarle la muerte, cuanto más todas ellas. A pesar de todo, ella, como una fuerte atleta, aquella que se prepara, renovaba sus fuerzas confesando la fe. Y pronunciando estas palabras, soy cristiana, y nosotros no hacemos maldad alguna, parecía descansar y cobrar nuevos ánimos, olvidándose del dolor presente. Nos dice también Santos, ahí se llamaba, habiendo experimentado en su cuerpo todos los tormentos que el ingenio humano pudo imaginar, y cuando esperaban sus verdugos que, a fuerza de torturas, conseguían hacerle confesar algún crimen, estuvo tan constante y firme que no dijo ni su nombre, ni el de su nación, ni el de su ciudad, ni aun si era siervo o libre, sino que a todas las preguntas respondía en latín, soy cristiano. Esto era para él su nombre, su patria y su raza, y los gentiles no pudieron hacerle pronunciar otras palabras. Por todo en lo cual se encendió contra él de un modo especial la ira y furor del presidente y de los verdugos, hasta tal punto que no quedándoles ya más lugar en que atormentarle, le aplicaron láminas de bronce ardiendo sobre las partes más sensibles del cuerpo. Mientras sus miembros se abrazaban, él permanecía firme e inconmovible en su confesión, porque estar bañado y fortificado por las aguas de vida que emanan del cuerpo de Cristo. El cuerpo mismo del mártir atestiguaba claramente lo que había sufrido, porque todo en él era una llaga, contraído y retorcido, de tal forma que ni la figura de hombre conservaba, en la cual, padeciendo el mismo Cristo, obraba grandes milagros, derrotando por completo al enemigo, y dando ejemplo a los demás fieles, de que donde reina la caridad del Padre, no hay nada que temer, porque el dolor se cambia en gloria de para Cristo. Pasados algunos días, aquellos malvados volvieron a atormentar al mártir, creyendo que si reiteraban los tormentos sobre las llagas sangrientas e hinchadas, saldrían vencedores, porque en tal estado hasta el solo tocarlas con la mano produciría un dolor insoportable. Al menos, esperaban que si morían en los tormentos, los demás se intimidarían. Nada de esto ocurrió, porque, contra todo lo que esperaban, el cuerpo de repente recobró su vigor y su antigua hermosura, de tal modo que en el segundo tormento más bien fue para él un refrigerio que una pena. Y entonces hacemos la reflexión al respecto. Volvemos a lo mismo de la gracia bautismal, ¿no? Santos responde a todo, soy cristiano, ¿no? Y eso es lo que enardece a la multitud y al pueblo, ¿no? Desde este punto. Y si se fijan atentamente es lo que causa bastantes resonancias con el Evangelio, ¿no? En el Evangelio Jesús va mudo, ¿no? Va en silencio, ajá. No responde a lo que se le acusa, pero va como oveja al matadero, ¿no? Y en este caso viene ya la respuesta, ¿no? O sea, le interrogan
y en lugar de contestar su nombre, de dónde viene, ¿no? En todo momento es ese, soy cristiano, ¿no? Eso es lo que soy, em, eso es lo que soy, eso es como vivo, ¿no? Eso es la forma en la que lo soy, ¿no? Y entonces, pues es lo que ocasiona justamente que se le vayan sobres, ¿no? Que se le vayan encima, ¿no? Y empieza justamente también esta forma de moldear el texto, ¿no? Donde nos dice que eh, pues a pesar de todos los tormentos se sigue levantando, ¿no? Nos dice aquí de forma teológica porque está bañando, ¿no? En el agua que emana de la vida del mismo Cristo, ¿no? Que emana del cuerpo de Cristo, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, en la crucifixión, ¿no? Una vez que van a comprobar si está muerto, ¿no? Que al soldado le clava la lanza, ¿no? Y sale sangre y agua, es esa agua, ¿no? Es el bautismo que se está confirmando, ¿no? A través justamente de esto, ¿no? Y es ese Cristo otra vez, ¿no? Es Cristo que está padeciendo a través de cada uno de ellos, ¿no? A través del mártir, ¿no? Pero ojo, porque no es que el mártir sea Cristo, ¿no? Sino que es la figura de Cristo que se encarna hasta el punto de esa vida misma que se llevó hasta ahí, y eso es lo que desde el relato permite que puedan sobrevivir, digamos, a todo lo que van llevando, ¿no? Que sea ese refrigerio, ¿no? Ese llevarse hasta tal punto de que otra vez vuelven a padecer, ¿no? De que enardecen a la multitud y que otra vez sucede esto, ¿no? Y entonces la cuestión que está de por medio es la voluntad, ¿no? Hasta dónde la voluntad es capaz de llevarnos, ¿no? Hasta dónde la voluntad consuma el sacrificio, ¿no? Es la voluntad del espíritu justamente actuando a través de esa vida al límite la que los lleva a padecer hasta ese punto, ¿no? La que logra el milagro, ¿no? Donde, como dice el texto, los demás se intimidarían. Bibliada era una mujer de aquellas que habían renegado de Cristo, ¿no? De este primer grupo que vemos que reniega y se van, ¿no? El diablo, creyéndola ya suya y queriéndola ser responsable de un nuevo crimen, el de blasfemia, la condujo al tormento, esperando, como antes había mostrado, débil y remisa. Ahora conseguiría de ella hacerla confesar nuevos crímenes, pero ella lo rehusó, aunque le aplicaba un tormento, y recapacitando, y como despertando de un profundo sueño, los tormentos que tenía presentes la hicieron pensar en los del infierno, y dijo a sus verdugos: ¿Cómo creen ustedes que unos hombres a quienes está prohibido comer carne de animales han de comerse a los niños? Desde aquel momento se confesó cristiana y fue contada entre el número de los mártires. Entonces vemos que parte de los apóstoles terminan regresando, ¿no? En total el texto pues avienta más o menos unos 50 hombres y mujeres, ¿no? que fueron padeciendo a través de esto. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? La vocación cristiana, ¿no? La vocación de llevar esa vida de la caridad hasta el último momento, hasta la última consecuencia, ¿no? Y de volver entonces aquí, ¿no? El bautismo de sangre es el que perdona justamente todo lo demás, ¿no? Como todos los tormentos inventados por los tiranos fuesen superados por la constancia que Cristo concedió a sus confesores, el diablo inventó nuevos modos de tormentos. Se los encerró en oscurísimos y muy incómodos calabozos, con los pies metidos en cepos y estirados hasta la quinta clavija, además de todos los inventos de nuevos suplicios que los crueles carceleros, inspirados por el demonio, imaginaban para dar tormento a sus víctimas. A tal extremo llegaron que muchos perecían asfixiados por las cárceles. Dios, que en todas las cosas muestra su gloria, les había reservado tal género de muerte. Otros, que habían sido tan atrozmente martirizados que ni imaginarse podía, quedaron con vida, aunque se les hubiera aplicado todos los remedios, continuaron en la cárcel. A tal extremo llegaron que muchos perecían asfixiados en las cárceles. Dios, que en todas las cosas muestra su gloria, les había reservado tal género de muerte. Otros que habían sido tan atrozmente martirizados que ni imaginarse podía, quedaron con vida, aunque se les hubieran aplicado todos los remedios, continuaron en la cárcel, destituidos de auxilio humano, pero confortados por el Señor, firmes espiritual y corporalmente, los cuales enardecían y consolaban a los demás. Otros, que habían sido apresados posteriormente y que no estaban tan acostumbrados a los tormentos, no pudiendo soportar los padecimientos de la cárcel, expiran en ella. Entonces,
nos dice justamente cómo van padeciendo los demás, cómo entre ellos se dan consuelo, cómo algunos se quedan de plano después de los tormentos ahí en la cárcel. Y viene entonces la cuestión con los fundadores, ¿no? con los obispos. El bienaventurado Potino, obispo de la iglesia de León, más que nonagenario y con el cuerpo tan débil que apenas retenía en sí el espíritu, recobró nuevos brillos ante la inmanencia del martirio. También fue conducido él al tribunal. Su cuerpo, débil por la edad y además enfermo, encerraba un alma dispuesta a triunfar por Cristo. Fue llevado al tribunal por los soldados, acompañándole los magistrados de la ciudad y una muchedumbre inmensa, que le aclamaba a voces como si él fuera el mismo Cristo. Ante el tribunal, dio egregio testimonio de fe. Preguntado por el presidente cuál era el Dios de los cristianos, respondió: si eres digno, le conocerás. Luego, sin respeto alguno, fue arrastrado y cubierto de heridas, porque los que estaban cercanos a él le dieron de patadas y puñetazos, sin el menor respeto por sus canas. Los que estaban más lejos le arrojaron cuanto les vino a las manos. Todos ellos hubieran creído reos de un gran crimen si no les hubieran atormentado cuanto pudieron. Así creían vengar la injuria de sus dioses. En aquel estado fue llevado a la cárcel, donde expiró a los 2 días. Con Potino es el caso, digamos, excelso, porque es el fundador de la comunidad de León, ¿no? Es un obispo que quien dice ya es nonagenario, ¿no? Ya tiene más de 90 años, ¿no? Que con un cuerpo excesivamente débil, ¿no? Pero que sin embargo llega, su cuerpo de todos modos no aguanta, ¿no? En la cárcel le expide a los 2 días. Esta cuestión, ¿no? De que dice, no tuvieron respeto por él o sin el menor respeto a sus canas. Y es una cosa a considerar también dentro de los términos. Actualmente, decimos de una forma mal sacerdotes, ¿no? Puesto que todos los bautizados son sacerdotes, ¿no? El término que usamos por tradición es presbítero, ¿no? Presbíteros, ¿no? Viene el griego presbíteros, y presbíteros refiere a aquel que es anciano, ¿no? Aquel que ha ganado el respeto dentro de la misma comunidad por su edad, y en este caso dentro del cristianismo por su testimonio de vida, ¿no? Entonces, en este caso es también una falta al respeto, no solamente a Potino porque sea un obispo, sino porque es una persona, un presbíteros, ¿no? Que es considerado, uno, como el fundador de la comunidad, y dos, como una persona que por su edad, ¿no? Tendría que guardársele ese respeto, ¿no? Y sin embargo padece de los puñetazos, ¿no? De todo lo que le arrojan, ¿no? Lo lapidan, no, y aguanta hasta el punto de perecer justamente por la misma edad. Diciendo el texto: entonces brilló de un modo particular la providencia divina, y se manifestó la inmensa misericordia de Jesucristo en un hecho que a nosotros nos parece raro, pero muy propio de la sabiduría y bondad de Cristo. Todos aquellos hermanos que habían sido apresados en la primera orden de detención y que habían renegado de fe fueron encarcelados, lo mismo que los que habían confesado, y sufrían las mismas penalidades que los mártires. Nada les valió su apostasía. Aquellos que se confesaron cristianos fueron encarcelados como tales y no se les imputó otro crimen. En cambio, a los otros se les encarcelaba como a homicidas y hombres criminales, y sufrían doble tormento que los demás, porque a los verdaderos mártires les consolaba y les daba ánimo el gozo del martirio, la esperanza de la gloria y el amor de Jesucristo y el Espíritu del Padre, la Trinidad haciéndose en la comunidad. Por el contrario, a los renegados les remordía su conciencia tanto que con solo mirarlos a la cara se les conocía y se les distinguía de los demás. Los verdaderos mártires andaban alegres, reflejándose en sus caras una cierta majestad y nobleza, de modo que las cadenas que para ellos eran un adorno y aumentaba su hermosura, como la de una desposada vestida en su traje de boda. A los apóstatas se les veía con la cabeza baja, sucios, mal vestidos, cubiertos de ignominia, hasta para los mismos gentiles, que despreciaban su cobardía y los trataban como asesinos, confesos por su propio testimonio. Habían perdido el glorioso y salutífero nombre de cristianos. Todo esto era un gran estímulo para los confesores de la fe que lo veían. Cuanto después eran apedreados por algunos otros, enseguida confesaban la fe para no caer en la tentación de cambiar de propósito. Y en esta parte viene una cuestión que configura también la cultura griega, ¿no? O que viene de la cultura griega, ¿no? Grecorromana a final de cuentas, dentro del mismo relato. Dentro de lo clásico que tenemos de la cultura griega, si revisamos por ejemplo la Ilíada,
la arete, ¿no? Que era el valor, ¿no? O por lo que alguien valía, en este caso los hombres, ¿no? La arete, la excelencia, estaba en tener una muerte joven, ¿no? En lo que en griego se le llamaba agathos kalos, ¿no? La muerte del cuerpo joven, el cuerpo que se embellece a través de morir joven, ¿no? Y de esas heridas de la misma muerte, ¿no? Y esto como cultura se va incrustando justamente en estos relatos de los actos de los mártires. ¿Qué es lo que le da qué es lo que le da belleza al mártir, ¿no? ¿Qué es lo que le da belleza a su testimonio? No solamente es la cuestión del sufrimiento, ¿no? Si somos porque son masoquistas, que es una visión muy por encima, sino que dentro del mismo relato es estas penalidades que van padeciendo lo que los va configurando, ¿no? Dentro de esta tradición griega, ¿no? En el agathos kalos, ¿no? En tener una muerte bella, en que esa muerte va resplandeciendo, ¿no? Por asemejarse justamente a Cristo, ¿no? Y eso es lo que les da esa felicidad para confortarse en ese padecimiento, ¿no? Si lo leemos de manera textual, pues nos iría, y sin ese contexto nos iríamos a que andan contentos, ¿no? A que gozan el sufrimiento. Y no va por ahí, ¿no? Al menos si analizamos el texto dentro de su contexto justamente cultural, pues vamos a ver esta cuestión, ¿no? O sea, eso es lo que les da ese reflejo y lo que los va distinguiendo de los apóstatas, que aquí nos dice, a final de cuentas padecieron, y las mismas comunidades de la ciudad los condenaron, ¿no? Por no defender lo que decían, ¿no? Al final de cuentas terminan padeciendo y termina viéndose quiénes son y quiénes no son, ¿no? Quiénes forman parte de esta comunidad y quiénes renunciaron a final de cuentas a ella, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la reflexión al concepto de comunidad, ¿no? Actualmente es difícil pensarlo y difícil que las comunidades funcionen, porque lo que nos permea es un concepto de individualidad, de que yo soy, lo que yo digo, lo que yo creo, lo que yo pienso, y lo demás no lo pasamos por donde sea, ¿no? Y en este punto no, ¿no? O sea, regresando a los orígenes, si lo quieren ver de esa forma, que no se terminó, pues es justamente lo que define la misma comunidad, ¿no? O sea, padece cada uno, pero ese padecimiento se va llevando de forma colectiva, ¿no? Entonces aquí incluso confesaban para no caer en la tentación de cambiar de propósito, ¿no? Sí, yo soy cristiano. Más tarde, nos dice el texto, se dividió los mártires por grupos, según el género de martirio. De esta suerte, los religiosos confesores presentaron al Padre una corona tejida de flores de diversos colores, ¿no? Y aquí es donde va la representación justamente, ¿no? Era justo que aquellos valientes luchadores que habían tenido tantos combates y tantos triunfos, y volvemos a lo que les decía del agathos kalos, ¿no? Es el combate a través de la perseverancia, recibían la corona de la inmortalidad. Maturo, Santos, Blandina y Atalo fueron condenados a las bestias en el anfiteatro, para dar un público espectáculo de inhumanidad gentilicia a costa de los cristianos. Maturo y Santos de nuevo soportaron en el anfiteatro toda serie de los tormentos como si antes nada hubieran sufrido, o, mejor dicho, como atletas que, superados la mayor parte de los obstáculos, luchan por conseguir la corona, ¿no? El premio es justamente llevar a Cristo, ¿no? Permanecer ya netamente en el reino a través del cumplimiento de, ¿no? Y es la preparación para, ¿no? Entonces todo el martirio se va transformando, o los diferentes martirios más bien o las diferentes pruebas se van transformando justamente en prepararse para, ¿no? En tener esta bella muerte. De nuevo debieron padecer los mismos suplicios, las varas, los mordiscos de las fieras que los arrastraban por la arena, y lo que todo el vulgo furioso pedía a gritos. Al fin, las parrillas al rojo, ¿no? O sea, como aguantan todo esto, los llevan hasta quemarlos vivos, sobre las cuales se asaban las carnes de los mártires, despidiendo olor intolerable que se extendía por todo el anfiteatro. Ni esto bastó para calmar aquellos instintos sanguinarios. Muy al contrario, aumentó su furor con el deseo de vencer la constancia de los mártires. A Santos no consiguieron hacerle pronunciar otra palabra que aquella que había repetido desde el principio: soy cristiano. Por fin, después de tan horrendo martirio, como aún respirasen, fue mandado que los degollasen. Aquel día, ellos dieron el espectáculo al mundo en lugar de los variados juegos de los gladiadores. Blandina fue expuesta a las fieras suspendida a un poste.
atada a él en forma de cruz, y es obviamente aquí la burla, y además por ser de las más jóvenes, constantemente estuvo haciendo oración a Dios, con lo cual se esforzaba el valor de los demás mártires, los cuales, en la persona de la hermana, veían con sus propios ojos la imagen de aquel que murió crucificado por su salvación, ¿no? Entonces Blandina, siendo mujer, siendo una joven, ¿no? Pasa, y de hecho una virgen, ¿no? De aquí también están después de virgen y mártir, pasa a configurarse como ese Cristo que es visto netamente en vivo, ¿no? Ese Cristo que se hace presente y que conforta también a la misma comunidad, ¿no? Sí, la ponen en cruz para ponerla como burla, ¿no? Y esto alenta a final de cuentas a los demás. Y para demostrar que a los que creían en él, en Dios, que en todo aquel que padecía por la gloria de Cristo había de ser partícipe con Dios. No atacando ninguna fiera el cuerpo de la mártir, fue depuesta del madero y encerrada en la cárcel, ¿no? Y vemos aquí similitudes con el relato de Daniel, ¿no? No la atacan los leones, porque está preparada y está en este ejercicio de preparación justamente para ganarse la corona del martirio, reservándola para un nuevo combate. Vencido el enemigo de todas estas escaramuzas, la derrota de la tortuosa serpiente sería inevitable y segura, y con su ejemplo estimularía el valor de los hermanos, puesto que aunque de por sí era delicada y despreciable, revestía de la fortaleza del invicto atleta Cristo, ¿no? Volvemos al mismo, es del ejemplo y el mártir que está presente ahí, triunfaría repetidas veces del enemigo y conseguiría en glorioso combate una corona inmarcesible. El populacho pidió a grandes voces el suplicio de Átalo, porque era de familia noble. Él se presentó al combate con la conciencia tranquila por haber obrado con rectitud, porque estaba bien impuesto que la doctrina del cristianismo, y siempre había entre nosotros un fiel testigo de la verdad. Pasáronle por el anfiteatro, y delante de él era llevada una tabla, sobre la cual se había escrito en latín: "Este es Átalo el cristiano", lo cual fue motivo para que los espectadores se enardecieran más contra él. Cuando el legado se dio cuenta de que era ciudadano romano, mandó que fuera de nuevo conducido a la cárcel con todos los demás. Luego consultó al César sobre lo que había de hacerse con los encarcelados y esperó su respuesta. Y entonces ya encontramos también ciertos anacronismos, digamos, para aquellos que buscan analizar el texto desde un marco teórico actual, ¿no? Lo cual es también bastante infructuoso, por lo siguiente, ¿no? Nos dice que Átalo era específicamente ciudadano romano, ¿no? Era noble, entonces quizás un patricio. Al darse cuenta de esto, por eso lo intentan sacar de ahí, ¿no? Y quiere decir que entonces todos los demás cristianos no eran considerados como ciudadanos. Si nos ponemos en lo que estamos revisando, que se ha hablado en este video, pues de forma estricta se supone que al pertenecer a esas comunidades deberían de ser, bajo lo que Marco Aurelio dijo, considerados como ciudadanos, ¿no? Pero el texto, obviamente, también para levantar esta cuestión, pues no lo pone en ese punto, ¿no? Como les digo, es un texto, ¿no? Es el texto que va dando lugar a lo que van a hacer, a lo que se va a transformar en las actas de los mártires, ¿no? Es el modelo. Esta carta es el modelo de las demás actas y de las figuras de los mártires posteriormente. Entonces, pues es lo que podemos ir sacando justamente aquí, ¿no? Leería un poquito más, un fragmento nada más, porque es donde justamente se nos aclara esta cuestión del bautismo, ¿no? Dice: aquello que fue un triunfo para Cristo, todos los que antes habían negado la fe, entonces la confesaron con gran valentía contra todo lo que esperaban los gentiles. Se los interrogó aparte de los demás, creyendo que renegarían de la fe y serían puestos en libertad. Pero, como confesaron, fueron agregados al grupo de los mártires. Solo quedaron fuera aquellos en cuyas almas no había ni rastro de fe ni respeto por el traje del bautismo, ¿no? Y aquí es donde ya nos dice netamente esto, ¿no? Ni traza de temor de Dios, hijos de perdición que con su manera de vivir infamaban la religión que profesaban. Todos los otros fueron incorporados a la iglesia. Cuando estos eran interrogados, Alejandro, frigio de nación y profesión de médico, quien ya hacía muchos años mandaba en las Galias y a quien todos conocían por su amor a Dios y su celo por predicar la fe. Nos recordamos esta cuestión del celo, ¿no? El celo es el celanti, es el que vigila,
¿no? Lo que se ejecuta, ¿no? Es aquí porque en él habitaba la gracia de la predicación, se hallaba junto al tribunal y animaba con gestos y ademanes a los confesores. Confesores, ya lo vimos aquí, nos refiere a aquellos que están confesando su fe, no a presbíteros. Pero el populacho irritado, ya porque todos habían apostado, ya, pero el populacho irritado, ya por todos aquellos que habían apostado, confesaban de nuevo la fe, comenzó a vociferar contra Alejandro, acusándole de ser el causante de tal retractación, instando al presidente, que le preguntó quién era. Como contestase que era cristiano, irritado el juez lo condenó a las fieras. Al día siguiente fue echado a ellas junto con Átalo, porque el legado no quiso oponerse a las reclamaciones del pueblo. Ambos, después de pasar por todos los tormentos inventados por el odio de los cristianos, después de un magnífico combate, fueron degollados. Alejandro, en todo el tiempo que duró el martirio, no pronunció ni una palabra ni exhaló un gemido, sino que estuvo abstraído en Dios. Átalo, por su parte, al ser tostado en una parrilla, como que se le hace muy mal olor su cuerpo, habló de esta manera al pueblo: esto que están haciendo, esto es comerse a los hombres. Nosotros ni nos comemos a los hombres ni hacemos mal ninguno. Y como los gentiles les preguntasen por el nombre de Dios, contestó: Dios no tiene nombre como nosotros los mortales. Entonces ahora sí, lo dejaríamos ahí. Entonces, varias cuestiones, ¿no? Primero, dice aquí que mandan a preguntar al César qué había que hacer con ellos, ¿no? No hay testimonio de que tal carta llegara, ¿no? En el video pasado ya habíamos hablado de los testimonios posteriores, que son de Melitón de Sardes, y no recuerdo de qué otro autor, pero eran los post y los en contra, y que realmente no van al emperador, sino que van a los procuradores y no tienen una respuesta como tal, ¿no? Digamos, justamente no se quieren meter en problemas. Entonces las contestaciones son así como de, bueno, si están rompiendo con las normas de lo que la ley, pues castíguenlos en cuanto a la ley, si no, déjenlos libres, ¿no? Pero lo que nos dice aquí el texto también es que ya el populacho, el mismo pueblo, ya se iba en contra de, entonces los que presidían la ejecución no podían no podían negarles esto, ¿no? Tenían que cumplir justamente con eso. Por eso degollan a Átalo, por eso degollan a Alejandro, ¿no? Y entonces es la confirmación justamente de ello, ¿no? Hablando otra vez entre elenco. Hablando otra vez sobre cuestiones entre líneas, es esto, ¿no? ¿Qué es lo que configura el cristiano para la época? Al punto de que esas comunidades se vean casi desaparecidas, ¿no? Al punto de que Marco Aurelio, así, yéndonos a fuentes históricas, pues realmente nunca se pronunciara ni a favor ni en contra de los cristianos, ¿no? No es que no los viera como un problema, que es lo que se va suscitando ya en estos puntos, sino es que no querían meterse en esos problemas, ¿no? También, por otra parte, pues dentro del mismo texto está esta cuestión, ¿no? La gente pregunta, bueno, ¿y ese Dios quién es que los lleva a sufrir de esta forma, ¿no? Y él dice, no, es que no tiene un nombre, no es alguien a quien podamos definir o que sea justamente como nosotros, ¿no? Regresando un poco, ¿no? Lo que Alejandro les dice, le dice: esto es realmente comer humanos, ¿no? Esto es realmente deshacer humanos, ¿no? Ustedes son los que están acabando con nosotros, ¿no? Es lo que les está diciendo. Y entonces es lo que nos lleva también a pensar algunas cuestiones hacia la actualidad, ¿no? En la actualidad tenemos igual la simulación, ¿no? En tanto recordemos el texto de Pablo que ya mencioné, ¿no? La representación porque toda representación de este mundo está sucediendo, ¿no? Entonces actualmente nos hemos convertido también en carne, en una carne que es comercializable, en una carne que es considerada a veces, dentro de las particularidades incluso de nuestra sociedad mexicana, como meramente un lugar de donde se mandan mensajes, ¿no? Ya no se considera la parte humana, desde otros aspectos, no viéndolo por ejemplo con volviendo a la cuestión de los números, ¿no? Nos vemos convertidos en números a consumir, en datos a ser revisados, ¿no?
Y esto genera una terminología que, al menos en estos videos, vamos a llamar como carne zombie, ¿no? Recurriendo justamente al mito, ¿no? De los zombies, que se lo tenemos actualmente con bastantes películas, bastantes cines, ¿no? Es, si nos damos cuenta, aquella carne que es lo otro, ¿no? Lo otro que no es lo humano, ¿no? Lo otro que rompe con esa cotidianidad, ¿no? Y que se impone como individuos con una corporalidad afectada por cambios químicos, ¿no? Por procesos invasivos que lo generan como otra cosa distinta a lo que consideramos como lo humano, ¿no? Pero que es capaz de consumir a sus similares, ¿no? Eso otro es capaz de comerse, de acabarse, de destruir a aquellos que nos consideramos como humanos y que somos lo similar, ¿no? Eh, y que bueno, al final de cuentas también se manifestaba a través de otras cosas como la introducción de drogas como el crocodil en Estados Unidos en 2014, que de hecho sí consumen el cuerpo, ¿no? O sea, eh, que ha llevado a gente a consumir digamos, realmente canibalismo, ¿no? Con indigentes, ¿no? Pero el punto es, son cuerpos, o nos estamos transformando en cuerpos, en sujetos, ¿no? Que son capaces de consumir y de acabar al otro, ¿no? De colocarse a través de una violencia extrema, ¿no? Que rompe con lo cotidiano, ¿no? Y empieza a influir sobre todo lo demás. Y eso es lo que se configuraría justamente la carne zombie, ¿no? El apocalipsis pero era pensado como ese final, como eso que se espera al final de la historia, ¿no? No es que nos lleve como en las películas, ¿no? Acabarnos entre todos, eh, comiendo la carne así como tal, o en algunos lugares sí, eh, sino que a lo que lleva es al consumo de la violencia, ¿no? Una violencia que se instaura y se instala dejando de pensar a los demás, ¿no? Niega ya de hecho la comunidad, niega ya de suyo al otro, ¿no? Porque ya no es considerado como humano, es considerado como carne, ¿no? Como algo que se puede consumir, ¿no? Y que llega a quedar incluso estados, ¿no? Rompe con el Estado, es una violencia exacerbada, eh, como lo tenemos actualmente, ¿no? Muestra a los estados, al Estado como una institución inestable, ¿no? Ante el control de las masas, ¿no? Y a través también de aquello que se nos dice que es lo que tenemos que desear. Y al punto de que ya no somos capaces incluso de pensar ese deseo, ¿no? No sabemos qué es lo que deseamos, se nos instaura, se nos pone y entonces ya no somos capaces de analizar qué es lo que está sucediendo a través de esa serie de discursos, ¿no? Y esto entonces qué tiene que ver con el martirio que estamos viendo de los mártires de León. Eh, pues básicamente confrontar justamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que da lugar a la comunidad? ¿Qué es lo que da lugar a una confesión qué es de fe? ¿Qué es lo que permite la realización de una comunidad como tal? ¿No? Y en qué momento el martirio deja de ser martirio, deja de ser un mártir para convertirse en números, para convertirse en víctimas, para convertirse en aquello que ya nos negamos a ver, nos negamos a pensar y que ni siquiera configura lo otro, ¿no? Sino que configura eh, un número, un número que no podemos asimilar, un número que no podemos pensar, ¿no? Y entonces se va diluyendo, ¿no? Como si fuera arena que escurre entre las manos, al punto de que no somos capaces de ver qué es lo que ocurre ahí, ¿no? O sea, solo se nos dice qué es lo que estamos deseando, ¿no? Solo se nos dice que el Estado medio funciona, ¿no? Y seguimos consumiendo, ¿no? Ya el zombie no es el otro, sino somos nosotros a través de ese consumo exacerbado de información, de ese consumo exacerbado de la misma persona que ya no es una persona, que ya es un número, que es una noticia, que es algo que
pasa por la telepresencia por otro lado, ¿no? De ese deseo reproducido, ¿no? Se vuelve a producir a través de distintas formas y que ya no somos capaces de visualizar, ¿no? Y que va a aterrizar en nuestro México en condiciones excesivamente particulares, ¿no? Que son el esquema justamente del narcotráfico y una narcocultura, ¿no? Que eso sea tema a final de cuentas para otro video, pero que se instaura justamente a través de este consumo de violencia exacerbada, ¿no? Y por lo tanto de la pérdida de los mártires. Ya no hay lugar para los mártires en una sociedad que se dedica específicamente a ser sustentable a través de la muerte, ¿no? Y del consumo de la carne, ¿no? Somos carne que consume violencia y que produce violencia, ¿no? En un sistema de repetición incesante que dice ya todos los esquemas pasaron, ya todo lo demás falló y entonces esto es lo que se instaura. Entonces, pues estas cuestiones que se empiezan a tomar a través de la dinámica del mártir es eso, ¿no? Vamos a analizar qué es en futuros videos, qué es lo que va constituyendo este discurso del mártir, ¿no? Y cómo el mártir puede generar comunidad y cómo se va convirtiendo en esta carne que desplaza todo eso, ¿no? Que parece negar la vida y producirse desde la propia muerte, ¿no? Solo hay lugar para producciones y reproducciones de la misma, de distintas formas de muerte, ¿no? Como dijera Achille Mbembe. Entonces, pues creo que aquí ya analizamos al menos algunos puntos sobre cómo se va configurando un acta de los mártires, ¿no? Sobre cómo se va partiendo el Imperio Romano para dar lugar a la individualidad, que es lo que tenemos actualmente, ¿no? Y entonces desde ahí ya tenemos varios cachitos de agujas, por decirlo así, para empezar a trazar esta constitución de qué es lo que va moviendo una dinámica de martirio y una dinámica de carne de consumo. Entonces, espero que les haya gustado este video y continuaremos pues, más adelante en torno a la reflexión de otro tipo de cuestiones. Es una serie que no se lleva mes con mes, pero que pues los videos irán sacando y tomando forma a través de los siguientes meses y del siguiente año.